En esta ocasión, vamos a tratar el correcto manejo de las capas y para qué sirve cada elemento del panel capas. Como sabemos, las capas son un elemento muy importante dentro de cualquier software de Adobe y de cualquier otro editor de imágenes de video, animaciones, etc. Vamos a crear un nuevo documento desde el menú Archivo, Nuevo. Le pondremos el nombre Capas y OK para ingresar al espacio de trabajo. Si no nos aparece la opción de capas, podemos ir al menú Ventana, y buscamos la opción Capas, que también podemos obtenerlo presionando la tecla F7. Por defecto siempre se nos crea una capa llamada capa 1 y en ella podemos empezar a trabajar. Por ejemplo, voy a trazar 3 rectángulos, que ahora estos 3 rectángulos están contenidos en la capa. Cada objeto o cada rectángulo forma una subcapa dentro de cada capa. Por ejemplo, si desplegáramos nosotros el contenido de la capa 1 estaríamos viendo los 3 rectángulos. El triángulo indica que la capa contiene subcapas. Por ejemplo, vamos a crear una capa nueva y la de arriba no tiene triángulo, es decir, no tiene subcapas. Para crear una capa nueva presionamos el icono de crear capa nueva y para crear una subcapa el icono de crear una subcapa. Las columnas que tenemos aquí, la primer columna es la de visibilidad. Si la desmarcamos se nos oculta el contenido de la capa, si la volvemos a marcar se hará visible el contenido. Podremos editar el contenido de las capas mientras no se encuentren bloqueadas. La segunda columna es la de bloqueo de capas. Para bloquear la capa solo presionamos la casilla y no podremos hacer nada relacionado a la edición de la capa. Para desbloquearla basta seleccionar el candado y podremos hacer lo que querramos. Aquí tenemos la columna de objetivo. Si seleccionamos el círculo, dejamos como objetivo todos los elementos de esta capa. Entonces cuando apliquemos un efecto con este objetivo seleccionado se nos va a afectar todo lo que se encuentra de esta capa. Por ejemplo, si vamos al menú Efecto y en la opción Estilizar seleccionamos Garabatear, como vista previa veremos que está afectando a todos los objetos de la capa. Estos colores que vemos aquí nos identifican a los elementos de cada capa. Por ejemplo, si en la capa de arriba creo una serie de rectángulos, las orillas de estos rectángulos se vuelven del color rojo y las orillas de los otros veremos el color azul. Si seleccionáramos todos, veremos que unos se encuentran en rojo y otros en azul. Esto nos ayuda a diferenciar entre una capa y otra. Esto nos sirve mucho a la hora de estar en composiciones grandes. Tenemos también estos rectángulos acá a la derecha. Este rectángulo de casi el tamaño del círculo nos indica que todo el contenido de la capa está seleccionado. Si no hay ningún elemento de esta capa seleccionado se nos va a desaparecer el rectángulo. Por ejemplo, si seleccionáramos un solo rectángulo de la capa, aparecerá un pequeño rectángulo en la capa superior y en la subcapa seleccionada aparecerá un rectángulo grande. Si seleccionamos un segundo rectángulo ocurrirá lo mismo y al seleccionar el tercero y último aparecerá el rectángulo rojo en la capa. Hay otros atributos que tienen las capas. También podemos indicarle a Illustrator de qué modo queremos que renderice o muestre las capas que tenemos, moviendo las capas de posición alterando el orden. Por último, para eliminar una capa, la seleccionaremos y presionamos el icono de basura. Nos preguntará si queremos eliminarla y le diremos que sí.